año que pase, mientras la temperatura va a ir subiendo por los impactos, sobre todo de los gases de efecto invernadero que estamos calentando el planeta, es que vamos a tener impactos más severos, es decir, más fuertes y de más tiempo, ¿no? Entonces, aquí, digamos, los principales impactos, sobre todo en la región amazónica, es el tema de los incendios, ¿no? Que es una consecuencia, en este caso, digamos, de la sequía, las heladas y el bosque está seco, que el incendio se vuelve incontrolable, ¿no? Es decir, el bosque es un combustible que está haciendo, digamos, cada vez mucho más, digamos, fácil para que genera mayores cantidades de mayor impacto los incendios. Después está el tema de las inundaciones, luego las granizadas, heladas, el tema de las tormentas, nevadas, sequía. Estos son los eventos extremos que hemos tenido en el país, ¿sí? Estos eventos en este tiempo, del 2013 al 2022, han afectado casi a 1,5 millones de familias, ¿no? Directamente, ¿no? Entonces, que sobre todo, digamos, es un poco, digamos, han sido damnificadas, ¿no? Sobre todo en la pérdida de su producción, en la afectación también a la salud, a sus bienes, ¿no? En muchos casos, sobre todo por el tema de los incendios, inundaciones, ¿no? Pero también se ha hecho ahí un estudio sobre estos impactos que son de temporalidad más cercana, digamos, que son los que podemos ver inmediatamente, ¿no? Es decir, como un incendio afecta inmediatamente, pero también hay los impactos, digamos, más lentos, ¿no? De pérdida más lenta, podemos decir, como es el caso, por ejemplo, creo que es bastante emblemático en nuestro país, la pérdida de los glaciares, ¿no? Entonces, el dato es que ya hemos perdido los glaciares en un 56.2%, es decir, más de la mitad que teníamos de los glaciares ya hemos perdido, ¿no? Y hay una temporalidad de los 37 años, y la frecuencia también es año que pasa, estamos perdiendo más hectáreas de glaciares, es decir, ya no es tan lento como era hace 37 años, sino que cada vez estamos perdiendo mucho más rápido, ¿no? Es decir, por el incremento de la temperatura también. El otro dato que me parece importante también es mencionar es que hemos perdido ya acumulativamente como 9 millones de hectáreas por el tema de la deforestación. Esto es pérdida de bosque primario, ¿no? Es decir, es importante mencionar esto, y justamente tiene que ver, y hay una relación ahí que me gustaría hacer, es que también para qué se deforesta en el país, ¿no? Entonces realmente se está deforestando para la ampliación de la frontera agrícola y para el tema ganadero, ¿no? Y cuando hablamos de la ampliación frontera agrícola, ¿cuál es la producción, digamos, que mayor deforestación está generando? Es la soya, que está, creo ya, un poco más de 2 millones de hectáreas de los 3.5 o 6 millones de hectáreas de producción que existen a nivel nacional. Entonces realmente estamos deforestando nuestro bosque para la ampliación de la frontera agrícola y específicamente para producir soya, ¿no? Y esa producción de soya mayormente va a exportación para alimentar los pollos de Perú y sobre todo de Colombia, ¿no? Y también los pollos de Bolivia, porque nuestro patrón de consumo también ha incrementado en relación al consumo de carne de pollo y también de carne de res. Y el carne de res también, como ustedes saben, hay este compromiso que tiene Bolivia con China de exportación, y esto también ha generado mayor deforestación. Entonces, en gran medida, digamos, todos estos impactos también están relacionados con actividades extractivas, como ha mencionado Zene mucho más antes, ¿no? Pero también, digamos, está generando, digamos, estos impactos o estos eventos extremos en la reducción de la disponibilidad del agua, ¿no? En diferentes partes del país. Y esto creo que es muy importante mencionar, porque el año pasado hemos tenido como 170 municipios que se han declarado en emergencia por la escasez de agua, ¿no?
Entonces, y creo que también muchos municipios capitales, ¿no? O municipios del eje metropolitano, como es el caso de La Paz. Bueno, en Cochabamba es un poco más histórico, digamos, es el tema, pero en Potosí, en Oruro, entonces realmente es algo que hay que tener en cuenta, y que la tendencia puede ser, digamos, que realmente la escasez de agua sea un problema en nuestro país, ¿no? Pero no solo en nuestro país, sino también en todo el mundo, ¿no? Y el otro tema que me parece importante también, de avance lento de los impactos, es el brote de nuevas enfermedades, ¿no? Y aquí en el libro se habla sobre todo de cómo es que la enfermedad del dengue ha ido subiendo de nivel. El año pasado hemos terminado, digamos, en los 2.550, cerca 2.600 metros sobre el nivel del mar, que ya está el mosquito que tiene el dengue, ¿no? Entonces, y esto año que pasa también va a ir subiendo, porque la temperatura está subiendo también, ¿no? Y lo mismo pasa con la malaria. Entonces las nuevas enfermedades son las nuevas epidemias que estamos teniendo a nivel nacional, que tienen impactos grandes, sobre todo en este caso en poblaciones, sobre todo de niñez y juventud, ¿no? Que es un poco los sectores que más ha afectado. El otro dato que también se ha explorado en esta investigación es en relación al tema de daños y pérdidas, que es un tema que creo que en la lucha, digamos, global, sobre todo desde la sociedad civil, se ha avanzado, digamos, en términos de lograr que se cree el Fondo de Daños y Pérdidas en la COP27, y el año pasado algunos países ya han puesto recursos que creo que han sumado como 700 millones de dólares, que son un nada, digamos, en relación de lo que se ha perdido. Pero en Bolivia, digamos, el dato es que desde el 2000 al 2022, por los impactos que mencioné ese dato, habríamos perdido, digamos, en relación a nuestro Producto Interno Bruto, como un poquito más de 2.000 millones de dólares, ¿no? Bueno, ahí el dato es esto, pero se cree que es mucho más, ¿no? Porque realmente el dato oficial no está contemplando, digamos, a todas las pérdidas. Por ejemplo, estas pérdidas de evolución lenta no son parte, pero son pérdidas, es decir, ¿no? Como decía de los glaciares, es una pérdida, eso no vamos a recuperar más, ¿no? Entonces se cree que es mucho más, ¿no? Y en ese marco, tal vez haciendo paréntesis, justamente la discusión está a nivel global, digamos, del financiamiento climático, que además, digamos, es uno de los principales temas de negociación de este año en relación a la Convención Marco de Naciones Unidas sobre Cambio Climático, o de la COP29 que va a ser en Bakú, y un poco lo que se ha discutido también en Alemania, en el interseccional, es justamente una discusión que se considera en términos de financiamiento climático, ¿no? Porque si bien los países desarrollados, o del anexo 1 como se llama, tienen una deuda climática histórica, ¿no? Y que ellos comprometieron en poner recursos de 100.000 millones de dólares ya el 2009, ¿no? Que hasta ahora no han cumplido, pero además están contabilizando ahí estos créditos, donaciones, ayudas humanitarias. Entonces se ha puesto en el foco de discusión qué vamos a poner como financiamiento climático. Tal vez ahí Carola un poco nos va a ayudar también en la siguiente ponencia, pero es parte todavía de la discusión, que no está claro qué recursos o a qué, para lo que se pone, digamos, se va a contabilizar como financiamiento climático. Sin embargo, digamos, el dato es que se está analizando y se cree que en términos de daños y pérdidas hemos perdido por los impactos del cambio climático como cerca de 5 trillones de dólares, que es como que ya es una pérdida. Entonces, si uno hace una relación lógica, es como que por los impactos del cambio climático y los que son responsables del cambio climático tendrían una deuda climática ya en correlación también
de cuánto significa los daños y pérdidas, ¿no? Eso es un dato, pero además el otro dato que justamente este año se tiene que poner, digamos, se tiene que cuantificar cuánta plata se requiere para justamente afrontar los impactos del cambio climático, no de daños y pérdidas, sino de los impactos que sigue generando, digamos, y que son cada vez más severos, ¿no? Entonces ahí han sacado también otro dato, y de hecho la sociedad civil está planteando desarrollar una campaña global de que tiene que ser mínimamente otros 5 trillones de dólares para que realmente se pueda de alguna forma avanzar, digamos, o mínimamente llegar al 2030 a la meta del Acuerdo de París, al menos de los 2 grados, porque parece que el 1.5 ya ha fracasado, ¿no? Es decir, porque estamos calentando el planeta en 1.3 o otros dicen en 1.4 grados, ¿no? Entonces, realmente esto es, creo, importante, ¿no? Pero también, digamos, hay otras afectaciones, ¿no? Sobre el tema de las actividades extractivas que estamos teniendo, sobre todo a nivel nacional, que es el tema del mercurio, ¿no? Que por la actividad minera en la Amazonía, el tema de la actividad petrolífera, por ejemplo, la exploración sísmica, y ahí creo que hemos escuchado muchos testimonios, ¿no? De muchos territorios donde se ha hecho actividad de exploración sísmica, ellos han perdido fuentes de agua, ¿no? Así se han secado sus fuentes de agua por el movimiento sísmico que genera, digamos, ¿no? Y eso afecta también en su seguridad alimentaria, por ejemplo en la Amazonía, en la producción de la castaña, ¿no? Que ha sido un impacto muy fuerte en Tacana 2, después también más al norte, ¿no? Entonces creo que son también importantes mencionar. Por otra parte también la pérdida de la biodiversidad, ¿no? Por todos estos de la deforestación, incendios, inundaciones, también de la apertura de las carreteras, que es un elemento central que creo que hay que mencionar, que además responde a otros intereses más geopolíticos, digamos, de la región, ¿no? Y también, digamos, en términos más de avasallamiento de territorios, que es un poco la demanda fuerte, sobre todo de los territorios indígenas de Chiquitanía y Amazonía, y la vulneración de derechos, ¿no? Bueno, también se ha hecho aquí una exploración, digamos, de estos eventos extremos, a qué sectores afectan más, ¿no? Entonces en la Amazonía, y aquí, por ejemplo, las inundaciones afectan sobre todo a la producción del ganado, ¿no? Es decir, también a los sectores, digamos, extractivos o de la producción agroindustrial están siendo afectados por los impactos del cambio climático. Y ustedes escucharán, digamos, la CAO, y yo varias veces se escucha que ellos dicen que para afrontar los impactos del cambio climático tenemos que incorporar, por ejemplo, las semillas transgénicas, ¿no? Y también pensando, digamos, en la producción del ganado igual, digamos, ¿no? Entonces, también están siendo afectadas, pero también hay una afectación a la población, a los cultivos, ¿no? Entonces, la sequía es lo mismo, ¿no? Un poco ya para ello, concluyendo también, los principales riesgos, digamos, de avance lento, digamos, que estamos viendo en la Amazonía es sobre todo la pérdida del bosque, ¿no? Por todo esto que ya decía, ya sea sequía, incendios, la pérdida del bosque, que nos está llevando a una posibilidad de desertificación de la Amazonía y una sabanización de la Amazonía. Entonces, ustedes saben que el bosque amazónico, no solo a nivel nacional, sino a nivel internacional, tiene una función muy importante en la captura de carbono, ¿no? Entonces, si vamos a ese ritmo de deforestación, sobre todo en Bolivia y Brasil, ¿no? Que son, nosotros somos el tercero, Brasil creo que es el segundo, y otro país creo que es el Congo, ¿no? Entonces, pero nosotros somos el tercero que más deforesta a nivel mundial, ¿no? Entonces, si vamos a ese ritmo, la Amazonía, en vez de capturar carbono, más bien va a generar emisiones, entonces también va a aportar
mucho más, digamos, para empeorar, digamos, o profundizar el calentamiento global. Pero también, digamos, hay una pérdida de biodiversidad, de material genético, que está llevando ya a desequilibrios, ¿no? ¿Sí? Porque la biodiversidad sobre todo genera equilibrios, regulaciones, y esto, un ejemplo específico yo les puedo mencionar, los incendios del año pasado en el norte de La Paz, que han habido, la gente dice, hemos sembrado después de los incendios, por la ayuda que ha habido, digamos, y ha habido el ataque de plagas. ¿Por qué ha habido ataque de plagas? Porque han muerto en los incendios también los reguladores naturales de estos insectos, ¿no? Entonces, y eso están teniendo todavía hasta hoy afectación de nuevas plagas de los insectos, porque no se recupera muy rápidamente los animales que regulan también esto, ¿no? Y finalmente también el tema de agua, creo que es un tema que cada vez no solo estamos contaminando, sino hay pérdida de las fuentes de agua y a la afectación a las precipitaciones fluviales, ¿no? Entonces, estamos deforestando, hay incendios en la Amazonía. Nuestra fuente, digamos, de dónde viene la lluvia, eso creo que ya es muy conocido, ya hemos hablado sobre eso, es también de la evapotranspiración del bosque amazónico, que es justamente lo que llega también en la lluvia en el altiplano y en los valles. Entonces, si hay una afectación a esa región, también nos va a afectar a esta otra parte de la región, ¿no? Y también a la salud, que ya les decía, por el brote de nuevas enfermedades, ¿no? Bueno, de esto creo que ya también Zené ha hablado. Efectivamente hay una relación, digamos, directa entre deuda, extractivismo e impactos, y creo que también es importante mencionar que estos impactos que están generando con el calentamiento global están generando cada vez más pérdidas y daños en nuestro país. Por tanto, también vamos a requerir más recursos para atender esas emergencias. Y eso, ¿de dónde vamos a tener esos recursos? Parece que la tendencia es a endeudarnos mucho más, ¿no? Entonces, nos vamos a endeudar más, vamos a profundizar el tema del extractivismo, vamos a tener más impactos que nos van a generar más daños y pérdidas. Entonces, nuevamente, más deuda. Entonces, un círculo que parece que cada vez va creciendo mucho más, y habrá que ver, digamos, cómo, ahí ya nos ha dado algunas recomendaciones que tiene el libro, ¿no? Y justamente es esto un poco lo que en la plataforma venimos un poco trabajando, este círculo vicioso, quienes ganan, quienes pierden, un poco, digamos, en esa lógica, ¿no? Es decir, realmente los que ganan en este proceso siguen siendo las élites y las corporaciones, que en este caso serían los dueños de los recursos, digamos, que generan, digamos, sobre todo el desarrollo basado en el crecimiento económico sin límites, que es el modelo que tenemos a nivel global. No hay límite que se pueden acumular en términos de recursos. Y los estados también son responsables, porque son los estados los que permiten, los que generan leyes, normativas, no regulan, no controlan, más bien potencian, digamos, ¿no?, el extractivismo e industrialización, ¿no? De hecho, en nuestro país es el lema, ¿no? Así, la industrialización parece como algo positivo, ¿no? Y también, y eso genera, digamos, mayor degradación ambiental, se va profundizando el cambio climático, hay recorte de derechos y aumento de vulnerabilidad, sobre todo para los territorios que están en situación de vulnerabilidad. Entonces, quedamos con comunidades cada vez más pobres, nos quedamos con los impactos y las ganancias siguen creciendo en otro lado. Entonces, esto es parte también de este círculo, ¿no? Bueno, de esto también nos ha hablado ya Zené. Yo me gustaría pasar a las recomendaciones. Justamente quería profundizar esta recomendación sobre el tema de la deuda climática, ¿no? Es decir, yo creo que es importante, digamos, las recomendaciones más a nivel nacional del control de la deuda, de cómo también diversificar la producción, digamos, para tener otras fuentes de ingreso,
pero creo que también el reclamo a nivel internacional, y ahí creo que Bolivia tendría mayor dignidad si fuera coherente a nivel interno, ¿no? Esto es un poco el reclamo que siempre hacemos, porque sí, digamos, hay una responsabilidad histórica que tienen estos países desarrollados con los países en vías de desarrollo, y creo que esos recursos tienen que venir como responsabilidad para reparar los daños que se han generado. Es decir, no es ningún favor, no es ayuda humanitaria, no, es responsabilidad que tiene que cumplir por los daños y pérdidas que se han generado. Entonces creo ahí hay una propuesta también que se está trabajando, que la sociedad civil y también entiendo que dentro de la Tindad hay una propuesta de la deuda para la acción climática, ¿no? Tal vez habrá que profundizar mucho más nosotros, como hubo este jubileo 2000 de la deuda que ha ido, por ejemplo, el HIPIC para salud y educación, podemos pensar, o muchos países o muchas organizaciones están pensando que la deuda que nos han mostrado pueda ser condonado para la acción climática, ¿no? Es decir, justamente para adaptación, ¿no? Sobre todo, pero también para mitigación y para los daños y pérdidas es una deuda que nos tienen que pagar, ¿no? Eso, no podemos decir que entre en eso, porque eso ya es un daño o pérdida que ya no vamos a recuperarlo, eso nos tienen que compensar, ¿no? Eso es un poco la discusión.